En este video te voy a contar el resumen del libro El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Este libro es una obra clásica que enseña las leyes universales para alcanzar la prosperidad financiera y personal. A través de historias ambientadas en la antigua Babilonia, el autor nos muestra cómo administrar el dinero, ahorrar, invertir, pagar las deudas y generar ingresos pasivos. El libro está dividido en 10 capítulos, cada uno con una lección práctica y valiosa que puedes aplicar en tu vida. Si quieres aprender los secretos de los babilonios para crear riqueza y bienestar, no te pierdas este video. Capítulo 1. La historia de este libro comienza con dos amigos, Bansir y Kobi. Bansir era un fabricante que, a pesar de ser muy trabajador, nunca consiguió prosperar y mejorar su patrimonio. Kobi, por su parte, era un hombre que, aunque presumía de tener mejores condiciones, todo lo que ganaba, finalmente lo tenía que gastar. Es por eso que, ante la situación de ambos, se les ocurre ir a visitar a un amigo en común, Arkad, el cual se había convertido en el hombre más rico de Babilonia. Ambos se sentían torpes e incapaces, pero querían escuchar su historia. Muchas veces, las personas pueden verse perdidas. Por mucho que trabajan, no logran mejorar y ver los frutos de su esfuerzo. Por ejemplo, si trabajas a jornada completa y sientes que ni aún así puedes terminar bien el mes, lo mejor es que busques una salida y te dejes aconsejar por gente de confianza que esté mejor. Capítulo 2. En este segundo capítulo, los tres amigos consiguen reunirse, y es entonces cuando Arkad acepta contarles su historia. Todo se remonta a su juventud, cuando era un trabajador humilde quien se dedicaba a hacer tablillas de barro. Él se daba cuenta de que había muchas cosas a su alrededor que podrían darle fortuna, pero no sabía cómo podía lograrlo. Fue entonces cuando decidió que se formaría y que iba a adquirir todos los conocimientos e información necesarios. Precisamente, en aquel tiempo, apareció en su vida un cliente que era prestamista, y fue él quien le pidió consejo. Este se convirtió en su mentor y le dio 3 enseñanzas que cambiarían toda su percepción. Aprende a vivir con menos. Pide ayuda a gente experta en la materia. Consigue que sea el dinero el que trabaje para ti. Arkad consiguió poner en marcha todas estas enseñanzas y fue entonces cuando su suerte comenzó a cambiar y generar una enorme fortuna. Siguiendo con el ejemplo del capítulo anterior, el ejercicio de poder mejorar sería ser consciente de los ingresos que tienes y organizarte para poder ser capaz de vivir con menos y la diferencia, utilizarla para que comience a crecer. Capítulo 3. En esta parte de la historia, Arkad nos cuenta cómo Babilonia entró en una profunda crisis, y su rey, desesperado, quiso recurrir a él en busca de las claves para poder recuperar la estabilidad y el progreso. De este modo, el rey le propuso a Arkad formar a 100 de sus hombres con las enseñanzas que él había adquirido para que supieran cómo prosperar. El hombre más rico de Babilonia aceptó y les enseñó 7 pilares básicos para poder generar ingresos. Estos son una guía de qué se debe hacer con los ingresos que obtenemos y los podemos aplicar a cualquier ejemplo de nuestra vida. Comenzar a llenar la bolsa. De todo lo que se gane, siempre se debe apartar una parte para ir agrandando la bolsa. Controlar los gastos. No todos los gastos son necesarios. Muchas veces son deseos que se pueden controlar y reducir. Hacer que el oro crezca. Si se sabe invertir, el dinero puede crecer y multiplicarse. Proteger el oro de cualquier pérdida. Se debe dominar la materia y asesorarse con los mejores para comprobar que el dinero que se invierte se devuelve y no hay pérdidas. Hacer que las propiedades sean una inversión rentable. Es mucho más rentable tener propiedades que tener que invertir dinero que no vuelve en infraestructuras. Asegurar ingresos para el futuro. Se debe tener proyección y siempre mirar la deriva que toma nuestra riqueza. Aumentar la habilidad para adquirir bienes. Siempre se debe mejorar y apuntar a lo más alto. Capítulo 4. Siguiendo con la historia y con la lección a sus compañeros, Arkad contó cómo obtuvo otra de sus grandes enseñanzas. Habría sido en el Templo del Conocimiento, un lugar donde iban las personas en Babilonia a formarse.
En aquel lugar, la gente organizaba asambleas y se discutían de temas competentes. En una ocasión, hubo una intensa charla sobre la suerte de las personas. Muchos lo relacionan con que las personas que buscan la suerte deben ser trabajadoras, pero Arcad quiso aportar su propia experiencia para demostrar que, además del trabajo, el otro factor fundamental es la rapidez a la hora de ver las oportunidades. La suerte no favorece a la gente lenta, y en este sentido, las personas deben aprovechar de forma rápida y eficaz las oportunidades que se les presentan delante. Por ejemplo, si eres un profesional que está cobrando un sueldo estable pero por debajo del umbral y se presenta la oportunidad de asociarse para poder formar parte de un área en crecimiento, debes saber ver la oportunidad y prepararse para el cambio. Capítulo 5. Una de las principales enseñanzas que nos ofrece este libro se encuentra precisamente en este quinto capítulo y tiene que ver con las 5 leyes sobre el oro que articula el autor. Todas ellas se pueden aplicar en el ámbito personal, pero, para poder entenderla mejor, George S. Clason las introduce con un cuento que narra el propio Arcad. El hombre cuenta cómo, cuando ya había progresado, le quiso regalar a su hijo 3 sacos de oro con 5 tablas para saber cómo usarlos. El hijo, sin embargo, no hizo caso a las tablas y se acabó gastando todo el dinero. Esto le llevó a Arcad a contarle una moraleja en forma de 5 leyes, que son: primera ley del oro. Para poder hacer crecer tu dinero, ahorra siempre un 10% de su total. Segunda ley del oro. El dinero siempre crece cuando se invierte en algo provechoso y no se desperdicia. Tercera ley del oro. Para hacer que el dinero crezca, se debe invertir con conocimiento y cautela. Cuarta ley del oro. Para poder invertir bien tu dinero, debes tener conocimiento y no hacerlo sin pensar. Quinta ley del oro. Si malgastas tu dinero o lo inviertes en negocios incorrectos, acabarás perdiéndolo todo. Todas estas leyes se pueden aplicar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si ganas 1.000 euros todos los meses y quieres ver crecer tus ahorros, según estas leyes del oro, deberás retirar todos los meses 100 euros que sean para ti y aprender a vivir con los otros 900. De esos 100 que ahorras, deberás estudiar y aprender, con ayuda de expertos, cuál es la mejor forma de invertirlo para que crezca y evitar desperdiciarlo o forzarlo a crecer en negocios sin futuro. Capítulo 6. Para este sexto capítulo se cuenta la historia de Rodan, un experto armero que diseña las lanzas del ejército del rey. Este quedó tan satisfecho que le pagó a cambio lo que para Rodan suponía el sueldo de toda una vida. Abrumado, Rodan se dio cuenta de que tenía más ingresos que nunca y comprueba cómo mucha gente se le acerca por interés pidiéndole dinero. Sin embargo, en lugar de regalar sus ingresos, decide acudir a un sabio prestamista en busca de consejo y le recomienda una serie de factores para que pueda conservar su dinero. Estas se pueden resumir en: préstale dinero solamente a gente que sepas que tiene una fortuna con la cual te puede devolver el préstamo. No te fíes de la gente que te pide dinero prometiendo grandes milagros. No debes prestar dinero a gente que quiere gastarlo en caprichos, sino a gente que quiere ganarlo e invertirlo en prosperar. Trasladándolo a la vida real con un ejemplo, el consejo que nos da este capítulo es que, si cuentas con un dinero extra, procura no dárselo a gente que no te lo pueda devolver. Capítulo 7. El dinero es algo muy difícil de ganar, pero, sin embargo, muy fácil de perder. Esto lo ejemplifica a la perfección este séptimo capítulo, cuando se cuenta cómo la ciudad de Babilonia sufrió en el pasado ataques extranjeros y fueron sus grandes murallas y soldados las encargadas de protegerlas. George S. Clason quiere transmitir al lector la misma enseñanza, pero en el mundo de los negocios. Es importante, a la hora de invertir y querer aumentar los ingresos, tener un muro de protección, ya sea mediante ahorros, conocimientos o estrategias comerciales, para poder defenderse en caso de pérdida o infracción y no perder lo que tanto esfuerzo te ha costado lograr. Capítulo 8. Siguiendo con las enseñanzas, en este octavo capítulo se vuelve a ejemplificar otra lección por medio de una metáfora. En este caso, se trata de Tarkab, un hombre que tenía muy pocos medios, y además estaba completamente endeudado.
Después de muchos años, un día se vuelve a encontrar con su viejo amigo Dabasir, al cual debía mucho dinero. Este, a pesar de encontrarse en una situación acomodada, le pide a Tarkab que le devuelva el dinero, y cuando se da cuenta que no tiene ni para comer, decide contarle su historia. Todo se resume en que Tarkab fue durante mucho tiempo esclavo de un camellero, después de que le pillaron robando. Sin embargo, al cabo de un tiempo, se cansó de ser esclavo y escapó poniendo rumbo a Babilonia. Allí comenzó de cero y se puso a trabajar hasta poder recuperar todo el respeto que tenía. De este modo, demuestra cómo, cuando se tiene voluntad, siempre se puede encontrar la manera. Por ejemplo, puede que te sientas estancado con el momento en el que estás, pero si de verdad quieres mejorar, siempre encontrarás los medios para lograrlo. Puede ser volviendo a estudiar, buscando otro trabajo, migrando, etc. Capítulo 9. En este penúltimo capítulo se hace referencia a unas tablillas de barro que, a su vez, fueron las mencionadas en el capítulo anterior, al ser las encargadas de hacer que Dabasir lograra dejar de ser esclavo y recuperar su prestigio y su patrimonio. Estas se traducen en 5 enseñanzas que nos ayudan, no tanto a hacer crecer los ingresos, sino a poder solventar deudas y alejarnos de la pobreza. Estas enseñanzas que estaban escritas en las tablillas de barro encontradas son: debes comenzar apartando la 10ª parte de lo que debes. Elabora una lista con las personas a las que debes y qué cantidad. En lugar de pagar de una vez, negocia con ellas el pago en cuotas. Debes apartar el 10%, pero, además, del 90% restante, aprende a vivir con el 70% y dedica el otro 20% a pagar las cuotas de lo que debes. La diferencia de lo que gastes debes invertirlo sabiamente para que crezca y puedas prosperar. Estas tablillas se pueden traducir como una guía práctica con la cual poder salir de situaciones como, por ejemplo, la llamada bola de nieve, en la cual lo que debes y lo que gastas acaba convirtiéndose en una enorme cantidad de deudas. Capítulo 10. Finalmente, el libro termina queriendo hacer una reflexión sobre cómo tiene que ser la persona para que la suerte le pueda favorecer y pueda prosperar en la vida. Al igual que Arkad al principio o el ex esclavo Dabasir, la clave, según George S. Clason, es la disciplina. La suerte, finalmente, solo estará de tu parte si creas las condiciones idóneas. Siguiendo con la narrativa, la clave para pasar de ser esclavo al hombre más rico de Babilonia reside en la disciplina y el trabajo duro. De este modo, y llevándolo a un ejemplo de la vida real, si te propones mejorar, consigues diseñar una estrategia con conocimiento de causa y trabajas día a día para lograrlo, la suerte siempre estará de tu lado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo con el resumen del libro El hombre más rico de Babilonia. Recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte ningún otro video sobre libros de desarrollo personal y financiero. También puedes dejarme un comentario con tu opinión sobre el libro o con alguna sugerencia para el próximo video. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Adiós.